Éramos 5 en el salón de nuestro pequeño apartamento, una escena que ya se había repetido varias veces. A pesar de que mi esposa Lisa y yo solíamos invitar a nuestros padres a cenar los domingos, este asunto en particular no tenía nada de agradable. Con sus padres a su lado, la que pronto sería mi exmujer se sentó en nuestro sofá. Sentada a mi lado, mi madre me dio un reconfortante apretón de manos mientras prometía guardar silencio, pero me di cuenta de que le costaba mantener su palabra. Debería haberme dejado resolver este asunto por mí mismo, le había instado a que no interviniera. Después de advertirle del conflicto que iba a surgir, aceptó a regañadientes. Su única comunicación desde su llegada han sido saludos. Antes, sin embargo, se mostraba muy animada. Justo antes de que llegaran los invitados, recordé lo que había dicho. Ojalá estuviera aquí tu padre. No pude expresar mi alivio de que no estuviera, así que me limité a asentir. Que el padre de uno vea cómo se desmorona el matrimonio de un hijo es algo que ningún hijo desea. Ya sospechaba que la animosidad entre mi padre y mi suegra, Margaret, se habría convertido en una guerra a gran escala si nos hubiéramos conocido. No había forma de que mi estrategia para sortear esta circunstancia hubiera funcionado. Su voz sonaba tan cercana. Hijo mío, debes cumplir con tus tareas. Tienes el apoyo de tu madre y el mío. Después habría sonreído y dicho, te lo dije. La verdad es que me entristecía cuando él no estaba. Pero mantener la calma era crucial si quería que todo saliera según lo previsto. Desde luego, eso no podría haber ocurrido con el presente. Pero para que esto funcionara, tenía que mantener una fachada sin emociones. Después de una semana pensando en lo que había pasado, estaba emocionalmente agotada. Recé para poder manejarlo con el suficiente desapego. Tras un largo periodo de tensión, mi suegro habló por fin. Danny, gracias por aceptar reunirnos. Parecía agotado, como todos los demás. Era evidente que todos en casa de los Thomas habían pasado la noche preocupados. Una punzada de empatía me invadió. Aunque parecía cobarde con su mujer y sus hijos, mi suegro me caía muy bien. Mi suegra, la temible dragona del norte, estaba sentada en el extremo opuesto del sofá, con una postura feroz que contradecía su reputación. Margaret apenas podía ocultar su desprecio hacia mí, se empeñaba en que no la llamara Marge. Era increíblemente impopular para ella porque me acusaba de haberle robado a uno de sus hijos. Mi relación con su hija antes de la boda reforzó aún más su convicción de que yo merecía ser avergonzada públicamente. El hecho de que Lisa no fuera virgen cuando nos conocimos podía haber sido embarazoso para su historia, pero era irrelevante durante la caza de brujas. Se me dibujó una pequeña sonrisa en la cara al imaginar lo doloroso que sería para ella aquel encuentro. Tendría que dejar a un lado su resentimiento y su ira si quería salvar este matrimonio. Sabía que no se podía arreglar, aunque todavía no estaban convencidos. Lisa se sentó fácilmente en pantalones y una blusa, entre sus padres. Para mí era despampanante. Aunque carecía de la figura ideal de una modelo, su atractivo desprendía una entrañable cualidad de chica de al lado. La chica de la que me enamoré 5 años atrás seguía allí, incluso con los ojos inflamados por los sollozos. Ahora que la miraba, me costaba respirar, el corazón me golpeaba el pecho como un yunque. La angustia seguía viva por dentro, a pesar de la calma y el distanciamiento exteriores. Ella también parecía tener dificultades. Hizo bien en llevarnos a este punto, así que no podía sentir lástima por ella a pesar de que se encontraba en una situación terrible. Aún así, mi reacción arruinó el banquete de boda de su hermana pequeña el sábado pasado. Sin duda, la boda de Stephanie y Mac pasaría a los anales de la historia negativa. Desde entonces, Lisa residía con sus padres. En el tiempo posterior a la boda, esta fue nuestra primera oportunidad de conocernos en persona. Corté toda comunicación con ella después de nuestras pocas y desastrosas conversaciones telefónicas. Me dio razones débiles cuando la presioné para que me diera una explicación. Tuve la epifanía de que quizá nunca conocí realmente a mi mujer. Ha sido un periodo muy difícil para los dos, intervino mi suegro. Pero espero que podamos tener una conversación y comenzar el proceso de sanar su matrimonio. Señor Thomas, se lo agradezco. Sus esfuerzos son encomiables, pero es inútil tratar de devolver la vida a algo que ya ha muerto. Afortunadamente, no tenemos hijos por el momento. Encontrar la manera de enterrarlo e iniciar el divorcio son las únicas tareas pendientes. Con un murmullo y un atisbo de emoción, Lisa dijo, Danny, no quiero el divorcio. En un esfuerzo por mantener la calma, apreté la mandíbula y la estudié detenidamente.
Y no quería pillar a mi mujer con su exnovio en la recepción de la boda de su hermana. Perdí el control. Supongo que mi ira no era precisamente un secreto. La despectiva intervención del dragón, no necesitamos ese lenguaje, Daniel, me produjo escalofríos. Esta no es tu casa, Marge, le dije, y puedes irte cuando quieras. Su lucha por contenerse era evidente. Se quedó callada, lo que me pilló desprevenido. Eso me pilló desprevenido. Danny, lo siento mucho, Lisa gimió. Fue un error. Un error. Intentando refrenar mi desprecio, hablé. Las miradas en el sofá indican que claramente no tuve éxito. Necesito que me expliques el error, Lisa. Tú y tu supuesto exnovio estabais tan ebrios en la recepción que te pareció bien mostrar tus desagradables movimientos de baile. Cuando estuvimos separados, declaraste públicamente que no te sentías propiedad mía y que eras libre de bailar con quien quisieras. Quizá fue culpa mía que te perdiera de vista por un momento. Cuando volví la vista una hora más tarde, ya no estabas allí. Para cuando te localicé, estabas viendo abiertamente a ese hombre. Soy muy consciente de que mi enfrentamiento con él y mi persistencia hasta que empezaste a gritar que le estaba asesinando no fueron accidentales. Quizá fue un error retroceder. En cuanto me enfrenté a ti, el cobarde huyó. Entonces, Lisa, ¿podrías explicarme dónde se produjo el error? ¿Se te escapó algo cuando bailabas tan apasionadamente? Estaba intoxicada, gritó ella. Danny, fue solo. Perdóname. Sea lo que pasó, no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que pasó. El proceso es muy simple. Probablemente aprendiste sobre relaciones de Marge. Es cuando un hombre empieza a interferir en tu espacio personal. Pero después de casarte, nadie más que tu marido debe usarlo. Danny, lamento profundamente lo que he hecho. Por favor, no volverá a ocurrir, dijo ella. Danny, dijo su padre, tratando de ofrecer palabras tranquilizadoras. Entiendo que parece increíblemente grave. Intenté hablar, pero él continuó, lo entiendo, es muy grave, mientras levantaba una mano. Esto, sin embargo, solo ocurrió una vez. Tú y tu hermano lo superaréis, hijo. Tienes la fuerza interior para dejarla libre de eso. Para serle sincero, señor Thomas, no estoy seguro de poder dejar atrás el pasado. Pero esto no está pasando solo, ¿verdad? Al volverme de nuevo hacia mi suegro, su rostro palideció aún más. Parece que su hija, actuando como una hermana mayor responsable, se sintió obligada a enseñar a Stephanie cómo atraer a los hombres en la fiesta de despedida de soltera de Stephanie. Parece que Stephanie lo captó rápidamente. A principios de esta semana llegó a mi bandeja de entrada un video increíble. El nivel de sofisticación de los vídeos grabados con teléfonos móviles es alucinante. Aunque no es de calidad profesional, se puede ver claramente a las hermanas Thomas manteniendo relaciones sexuales con strippers. Lisa se arrodilló y murmuró algo así como, Dios mío, ¿podría Mac estar al tanto de esto? No, me refiero a la parte de la stripper. Creo que alguien debería contárselo. La razón es que te creerá cuando digas que fue un accidente, ¿no? Al igual que la tez pálida de su hija, Phil y Marge parecían claramente asustados. La habitación, inquietantemente silenciosa, resonó con los gritos de Lisa. Me sorprendió lo que vino a continuación. Pensé que el asunto se resolvería con esta revelación sobre strippers. Parece que me equivoqué. Sus largos periodos de silencio primero me sobresaltaron. Después, pensé que intentaría arreglar las cosas convenciéndome de que siguiéramos casados, al menos hasta que dañara nuestra relación y diera a Lisa motivos para divorciarse oficialmente de mí. Mi suposición fue errónea. Ella lanzó una ofensiva, aparentemente creyendo que una ofensiva fuerte era la mejor defensa. Le espetó, llamándole hipócrita. Te sientas ahí y finges una inocencia engreída. Margaret, por favor, suplicó Phil. Oh, no. No toleraré ningún tipo de extorsión por parte de este insignificante individuo. Y menos cuando tengo pruebas de que es tan responsable como Lisa. En la habitación reinaba un silencio sobrecogedor y parecía que iba a permanecer. Como un mago que saca un conejo de la chistera, rebuscó en su mochila. Unos instantes después, mostró con orgullo un pequeño paquete de papel manila. Era casi como si estuviera a punto de gritar "Tada". Escupió el paquete y dijo, toma, ahógate con esto, antes de tirarlo. Supuestamente tomadas el mes pasado en un viaje de negocios a Chicago, las fotos del interior muestran su vehículo aparcado fuera del Roadside Motel. También aparecen los formularios de registro del motel. Mi madre me cogió la mano con fuerza mientras jadeaba.
Usar el nombre de John Smith no fue muy imaginativo, dijo Marge con una sonrisa, pero el encargado registró tu número de matrícula. Suspirando, Lisa puso la cara entre las manos y siguió llorando. Marge la consoló envolviéndola. Tranquilizándola, no pasa nada, cariño, la consoló suavemente. Mamá se encargó. Se lo conté a las mujeres de la iglesia hace 2 semanas. Creo que a estas alturas casi todo el pueblo lo sabe. Primero hizo trampa, y cuando se enteren de la recepción, lo entenderán. El ganso disfruta lo que el ganso disfruta. Me sorprendió lo sereno que parecía desde fuera. Mi cabeza me suplicaba que matara al dragón, mientras que mi corazón me rogaba que no lo soltara. Posiblemente estaba desconcertado. Vi cómo los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas mientras examinaba el contenido del paquete y se lo entregaba. Con una sonrisa reconfortante y un ligero toque, le tendí la mano. Con serenidad, le dije, bueno, Marge, y volví a centrar mi atención en el monstruo. Mejorar tus habilidades forenses debería ser tu prioridad antes de protagonizar tu propio episodio de CSI. ¿Ese viaje a Chicago que supuestamente era por negocios? En realidad, la conferencia fue organizada por la corporación para ayudar con la certificación. Al menos otras 30 personas que estuvieron allí pueden dar fe de que estuve los 4 aburridos días de formación. Mientras yo estaba fuera de la ciudad, los mecánicos trabajaron en el vehículo de Lisa. ¿De quién era el coche, por cierto? Aquí hay algo más que podría llamar su atención. ¿Alguien recuerda al personal de la clínica médica Suicide al que Lisa asiste? Atrévete, Marge. ¿No recuerdan al Dr. Sammy? Su nombre completo es Dr. Samuel Jonathan Smith, por cierto. Pero sí es mayor que yo, jadeó mi suegro. Junto con su promiscuidad latente, parece que tu niña tiene algunos problemas con papá. Espero que la terapia le vaya bien, Dane, susurró Lisa. Sí, soy consciente, dije con un deje de enfado. Solo fue cosa de una vez. En mi sofá estaban sentadas 3 personas, así que me levanté y me enfrenté a ellas. Mi frialdad empezaba a desvanecerse, así que supe que tenía que terminar esto rápidamente. Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir. Fuera de aquí, panda. Ayudando a Lisa a ponerse en pie, Phil se levantó. Marge parecía paralizada mientras permanecía sentada. Al principio pensé que podría estar sufriendo una urgencia médica, pero resultó ser infundado. Al cabo de un rato, se enderezó y se puso en pie, lanzándome una mirada de despedida mientras me miraba directamente. Esperaba algo mejor de ti, Daniel. Y Marge, desde luego no esperaba menos de ti. Te comportaste como la chiflada piadosa y santurrona que eres. Por favor, sal de mi apartamento inmediatamente. Claramente enfurecida, se fue furiosa, pero eso es un progreso. Bill me abrazó con fuerza, tomándome por sorpresa, y luego la siguió. Lisa era la única que quedaba. Mis propias lágrimas brotaron de mis ojos cuando sus preciosos ojos verdes se encontraron con los míos. Estaban hinchados de llorar y llenos de angustia. Dani, estoy tan avergonzada, susurró. Lo siento mucho. Por favor, acepta mis más profundas disculpas, Lisa. Mi amor por alguien como tú fue un desperdicio. Llorando, corrió hacia la salida. Sentí un torrente de emociones cuando la cerré tras ella. Luché infructuosamente por contener las lágrimas mientras me apoyaba en la puerta. Amaba a esa persona desleal y deshonesta y me había hecho más daño que nada. Comprender sus motivos para marcharse no salvaría mi matrimonio, aunque yo no los conociera. Mi pena, mi furia y mi desesperanza aparecieron como visitantes no invitados con intención de quedarse. Con un abrazo amable, mi madre se acercó a mí. En voz algo baja, me preguntó, ¿estás bien? No, murmuré como respuesta. Permanecerá durante un tiempo. Pero lo conseguiré. Tu padre habría estado orgulloso de cómo lo has afrontado. ¿Tienes algún plan para después de esto? Asintiendo, di la señal. Sí, no hay mucho que repartir, así que podría seguir la sugerencia de Marge e ir a por la exposición completa. Mientras salen de la iglesia el domingo, haré que sirvan a Lisa. El doctor y su consultorio pueden ser el blanco de una demanda que presente. A pesar de la falta de éxito, sirviéndole en el trabajo está seguro de hacer un chapoteo. ¿Qué pasa con Mac y Stephanie? Mamá, es probable que Mac también recibiera el video si me lo dieron a mí. En cualquier caso, debe ser informado. A ver si se dan cuenta. Esperemos que sí. Hacerlo puede salvar su matrimonio de las trampas del adulterio y prolongar su vida más allá de la mía. En lugar de decírselo yo mismo,
enviaré un correo electrónico a Stephanie y le daré una semana para hacerlo. Sonrió con satisfacción mientras me miraba y negaba con la cabeza. Te pareces mucho a tu padre, susurró suavemente. Es una pena que no haya podido oír nuestra reunión. Sacó una pequeña grabadora de su bolso y sonrió inocentemente mientras lo hacía. Me pidió que la grabara para poder escucharla cuando volviera. Si no hubiera estado aquí hoy, habría perecido. Aunque entendió por qué le dijiste que no viniera, me temo que le hirió. Bueno, tendré tiempo de sobra para compensarle ahora que la mayoría de mis planes se han ido al garete. Sacudí la cabeza y dejé escapar un pesado suspiro. Siento que he desperdiciado 5 años de mi vida. No, susurró suavemente, no los he malgastado. Has aprendido lecciones muy difíciles. En tu futura relación, espero que las pongas en práctica. ¿Próximo matrimonio? Me burlé. No estoy seguro de confiar en otra mujer lo suficiente como para casarme. Sonriéndome, dio un paso atrás. Nena, tienes 27 años. Encontrar a una chica afortunada que sea lo bastante especial como para que te lo vuelvas a plantear te llevará tiempo. Dije riendo, mi madre, la eterna optimista. Me plantó un beso en la mejilla mientras se estiraba. Mi posición me obliga a hacerlo. Aún tienes nietos en camino. Hicimos un baile de la felicidad. Redescubriría la alegría de vivir. Finalmente, el sonido de nuestras risas me reconfortó. Se acercaba el momento de su muerte. Por fin había llegado al final de su calvario de 3 años con el cáncer. La sombría noticia fue comunicada a los demás miembros de nuestra familia por el mismo médico que nos había dado la terrible noticia de su enfermedad. Nosotros 4, junto con nuestro hijo mayor, Paul, de 40 años, tenemos a Joan, de 36, y a sus 3 hijos. Patricia, nuestra hija mayor, de 37 años, y George, su marido, de 39, tienen una familia de 4. Alfred, nuestro hijo menor, y Seymour, su compañero, tienen ambos 33 años. James, 32 años, y Ralph, 28 años, y sus 2 hijos son la familia de nuestra hija menor Rachael, 30 años. Sentía debilidad por Rachael. Con la sonrisa contagiosa y los ojos cautivadores de su madre, se parecía mucho a ella. Para poder comprarle el vestido de graduación de sus sueños, el abrigo a juego y unos zapatos no tan baratos, hice horas extras en la planta de Ford. El viaje al salón le costó unos $50. Al salir por la noche con su novio, se parecía mucho a Marta. Sin embargo, la noticia nos afectó mucho, aunque estábamos preparados para ello. Todos lloramos y nos abrazamos cuando nos dimos cuenta de que su vida se estaba acabando. El Dr. Johnson quería hablar en privado, así que entramos en un pequeño despacho y tomamos asiento. Hace 3 días que lo sabe. Prefirió ser informada de la situación antes que sus familiares. Les confesó que lo había hecho. Además, pidió que alguien le dejara un mensaje porque no sabe escribir. Las únicas personas que tienen acceso a ella son su esposa y la persona que grabó sus palabras. Esperó cerca mientras me daba un paquete sellado, por si necesitaba ayuda. Los 45 años transcurridos desde nuestra boda por la iglesia marcaron el comienzo de nuestro viaje juntos. Nunca olvidaremos al joven sacerdote que ofició nuestra boda. Tener 4 hijos felices que triunfan a su manera ha hecho que esta vida merezca la pena. El 65 cumpleaños de mi mujer está a la vuelta de la esquina. Mis sentimientos por ella empezaron a brotar en cuanto la vi hacer la genuflexión en aquella iglesia y siguieron creciendo cuando la vi salir del confesionario. Poco después empezamos a salir y acabamos casándonos. Siguiendo el consejo de su sacerdote, confesó su infidelidad antes de casarnos, pero guardó silencio sobre su historia sexual. Mi fe en un amor eterno me impidió dejar que este conocimiento mermara mi afecto por ella. Hubo dificultades en el camino. Aparte de la homosexualidad de Alfred y la necesidad de Rachael de tener varios amantes, las dificultades económicas eran considerables. Ante la adversidad y la tristeza, salimos más fuertes que antes. Alguien con una mano impresionantemente firme había escrito la única página que se encontró con mis ojos cuando abrí el sobre. Te pido disculpas, Max. Como parte de los últimos rituales, el sacerdote me hizo confesar mis faltas. Para pedirte perdón y asegurarme un lugar en el paraíso, insistió en que te contara esto. Tuve 21 amantes durante nuestro matrimonio. El cura me aseguró que no tenía importancia, pero olvidé sus nombres. Nuestros hijos no son suyos de nacimiento.
Hombres que conocí de paso en mi camino a casa fueron los padres de cada uno de ellos. Parece que estuviste ocupada durante mis días más fértiles y lamento que nunca pudiéramos tener un hijo propio. El año pasado me hice la prueba de ADN para estar segura. Es muy probable que Alfred sea hijo de Raymond, tu anterior jefe, y Paul podría ser vástago de tu hermano. No tengo ni idea de quién es el padre de Patricia por toda la gente que conocí en aquella época, sin embargo, Rachael podría ser de Rob Henderson. Gracias a su extraordinaria ética de trabajo, pudo costear la educación de sus hijos, sus aparatos ortopédicos y sus vestidos de graduación. El año en que me involucré tenía 15. El deseo sexual me impulsó a buscar más. Pensé que serías el mejor cónyuge que una mujer podría pedir, así que me casé contigo porque eres cariñoso y atento. Fuiste un padre increíble que cambió más pañales y ayudó con las tomas nocturnas cuando yo estaba agotada, y siempre estuviste ahí para nuestros hijos. Fuiste un marido muy querido para mí. Esto es impactante, lo entiendo. Aún así, se corrió la voz. Después de la graduación de la universidad, se les dijo a los niños. Nuestras familias estaban al tanto, pero decidimos no sacar el tema porque pensamos que habías dado tu consentimiento. Nadie mostró nunca su generosidad mencionándotelo. Querías a Rachael, pero ella me odió cuando se enteró. Sin embargo, tener 2 maridos y experimentar las alegrías de la intimidad la llenaba. Me consoló el hecho de que nadie pusiera en riesgo nuestro matrimonio o nuestra felicidad al contarte esto. Le pido perdón para que mi viaje al paraíso sea menos rocoso. Esta penitencia de confesarte me fue asignada por el sacerdote y la he cumplido. Mi partida al encuentro de mi Dios puede hacerse ahora con tranquilidad. Cariñosa esposa tuya, Marta. Mientras descansaba cómodamente sobre las almohadas de su cama de hospital, Marta pareció quedarse dormida. Le quedaba un buen día, y la angustia se había reducido hoy. A pesar de que se le acababa el tiempo, pudo hablar, agradecida de poder descansar del dolor. Paul, Rachel y Daniel, el hermano de su marido, charlaban en voz baja al otro lado de la habitación, lo que la ayudó a relajarse un poco. Durante las últimas semanas, esta habitación había servido como lugar de reunión para los miembros de la familia. Echando un vistazo rápido a la hora, Marta esperaba con impaciencia la llegada de Max. Eran poco más de las 2 de la tarde. En las horas previas a su sueño nocturno, él llegaba a esta hora todos los días. La tranquilizaba con solo estar allí, ya fuera leyendo en voz alta, entablando una conversación o simplemente cogiéndola de la mano. Era reconfortante tener su reconfortante compañía durante tanto tiempo. A medida que el reloj avanzaba, su llegada se convertía en el momento culminante del día. Nada más abrir la puerta, Max entró con una expresión que Marta no había visto nunca. Su corazón se hundió al sentir la helada tensión que irradiaba de él. Se colocó sobre ella mientras se dirigía a su cama e hizo caso omiso del movimiento de su mano. ¡Puta! Un gruñido de ira que, por lo demás, estaba silenciado resonó en la serena habitación. ¡Maldita puta! Se quedó sin palabras, con la sonrisa paralizada. Estaba aterrorizada por sus acciones. Como si estuvieran nerviosos, Rachel, Paul y Daniel, al otro lado de la habitación, le miraron con preocupación. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Rachel. Inquirió Rachel. Buscó la opinión de Rachel, pero él mantuvo la mirada fija en Marta. ¿Es cierto que has salido con 21 hombres? ¿Puedes creer que me estás confiando el cuidado de los hijos de particulares? ¿Durante 45 años manchaste nuestro matrimonio? ¿Realmente te disculpas ahora? Me destrozaste, convertiste toda nuestra vida en una mentira y ahora me pides perdón. Una agudización de su voz reveló la agonía que estaba sintiendo. Mi querido Max, empezó, con la voz temblorosa. Eres una puta egoísta y malvada. Su mirada permaneció fija mientras gritaba. Ella rompió a llorar. Él soltó aún más veneno mientras se acercaba. Siempre estarás en mi lado malo. Mereces arder en el infierno. Se giró discretamente hacia la puerta mientras observaba sus gritos. Luego escupió a propósito en su dirección. Incrédulos, los demás se apresuraron a acercarse, exclamando, «Papá, ¿qué está pasando?». Rachel interrogó a su padre. Tras agarrarle por el hombro, Daniel, el hermano de Max, le hizo girar para enfrentarse a él. Daniel suplicó a Max, preguntándole, «Max, ¿qué estás haciendo?». Max, cuya furia hervía, le devolvió la sonrisa. «Tú, cabrón». Abofeteando a Daniel en la cara de un contundente golpe, le hizo caer de rodillas.
Atrás quedó una atónita quietud mientras Max corría hacia la puerta y desaparecía. Marta sollozaba tumbada en la cama. Rápidamente, Rachael fue a buscar un paño para secar la cara de su madre después de haber derramado saliva. «Mamá, ¿qué? ¿Te encuentras bien? Papá, ¿por qué se comportaba así?» Marta no dijo nada en respuesta a la pregunta de Rachael. Marta, con lágrimas corriéndole por la cara, se apartó de Rachael mientras buscaba respuestas en los ojos de su madre. Paul y Daniel llamaron la atención de Rachael tras un breve intervalo. Rápidamente le dijo a su compañero, «Quédate con ella», antes de salir corriendo de la habitación para ir a buscar a su padre. Mientras Rachael jadeaba y observaba los alrededores del hospital, vio a Max desplomado sobre un banco, con las manos cubriéndole la cabeza. Tras acercarse a él, se sentó a su lado. «Padre mío, ¿por qué te has portado tan mal conmigo? Papá, ¿qué ha pasado? Se está muriendo». A pesar del dolor oculto, su voz delataba compasión. Max la miró con una expresión de intenso pesar y agotamiento más que de rabia. En silencio, le pasó la carta de Marta. Rachael dejó escapar un grito de asombro cuando empezó a leerla. Incapaz de hablar, levantó los ojos para encontrarse con los de su padre, leyó la carta una vez más y luego le cogió la mano con fuerza. «Mamá, ¿dices que no tenías ni idea? ¿No éramos realmente tus hijos y no lo sabías? Pero nos mintió y nos dio la impresión de que lo sabías». Su conmoción era evidente. El descubrimiento había distorsionado las emociones de Max por todos sus hijos mientras la miraba fijamente. Sentía debilidad por Rachael, su querida hija menor. Su voz traicionó su angustia cuando dijo, «Querida, te engañó a ti y a todos los demás. Hace apenas una hora, no tenía ni idea». Con un repentino cambio de dirección, escondió la cara entre las manos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, claramente desconsolado. En un esfuerzo por aliviar su dolor, Rachael lo abrazó con fuerza, permitiendo que sus lágrimas se mezclaran. Más de 600 dolientes se agolparon en la pequeña iglesia, llenándola casi hasta los topes. La sala enmudeció cuando el padre Martin dirigió el servicio, resumiendo la vida de Martha Franklin con oraciones tradicionales y homenajes a su abnegada devoción por la familia y la comunidad. Cuando Max se levantó de la primera fila y se acercó para estar junto al padre Martin, un sutil grito de asombro resonó en la iglesia. El sacerdote, que tenía un mohín en la cara y la mandíbula apretada, se hizo a un lado y bajó del púlpito. Max empezó a hablar, dominando la atención de la sala con voz mesurada y rica. «Insisto en hablar en el funeral, aunque no es costumbre que lo haga nadie que no sea el cura. No se celebraría ningún funeral si yo no pudiera hablar», les dije al padre Martin y a mi familia. «Como marido de la difunta, tengo derecho a hacerlo». La gente de los bancos se miró rápidamente y se oyeron murmullos. «No», insistió Max. «Habéis oído a todo el mundo hablar de cómo Marta era una madre, esposa y líder comunitaria increíble. Ahora les contaré la verdad. Hace unos 45 años, Marta y yo dijimos nuestros votos en esta misma iglesia. A los que estuvisteis allí, os ofrezco mi voto solemne de que sería fiel renunciando a todos los demás para siempre. Una vez dicho esto, mi esposa traicionó las promesas que habíamos hecho en presencia de Dios. Fue una traidora. Tuvo hijos con otros 4 hombres y los crió como si fueran suyos, cometiendo adulterio a gran escala». Un murmullo sobresaltado reverberó por todo el santuario, y el padre Martin, que estaba sentado a pocos metros de Max, se puso extremadamente agitado y rígido. Los murmullos quedaron ahogados por la voz de Max. Hasta mis propios parientes se tragaron las mentiras de Marta y ayudaron a ocultarme la verdad. Consiguió convencerles de que yo aprobaba su adulterio. Incluso mis propios padres. Sus palabras fueron amortiguadas por la emoción y se detuvo un segundo. Una vez más, la iglesia enmudeció. Cuando mis padres fallecieron, pensaron que yo había consentido a sabiendas la infidelidad de mi esposa al permitir que otros hombres tuvieran hijos con ella. Durante 45 años, permanecí ajeno a todo esto. Max, ¿sabes qué? La semana pasada, el padre Martin presionó a Marta para que escribiera una carta en la que exponía sus terribles pecados contra mí y contra Dios, retumbó la voz de Max. Se empeñó en romper mi serenidad con su confesión, en lugar de dejarme disfrutar de mis últimos días recordando a mi amada y devota esposa. Con la mandíbula apretada y los ojos clavados en la nada, el padre Martin permaneció rígido. El hombre que nunca ha estado casado ni ha sido padre, este hombre de Dios, ¿puede comprender el dolor de un marido que ha sido traicionado? ¿Cómo de doloroso es descubrir que los hijos que amas no son realmente tuyos?
¿Él lo entiende? Aún así, en su arrogancia narcisista, obligó a Marta a cometer un pecado más, haciéndome dolorosamente consciente de la falsedad hueca de mi matrimonio. Había una gran quietud en el aire. Todos en la iglesia miraban fijamente al padre Martin y él sintió su peso. Se desplomó en el suelo, con las manos en las rodillas, para estabilizarse. Max bajó la voz. Pero el adulterio no se limitó a Marta. Me engañó con 21 hombres, incluidos algunos conocidos míos y hombres casados. 12 de sus nombres se me han olvidado. Que ahora se presenten ante Dios en su templo y den cuenta de sus transgresiones. Max sacó una tarjeta del bolsillo y la leyó solemnemente. La enorme capilla resonó con el sonido de cada nombre pronunciado, como el tañido de una campana. Raymond Hunt, Arthur Foster, Ben Newton, Henry Appleby, Brian Spencer, Peter Thomaston, Ion Garner, Nicholas Menzie, Richard Harper, Robert Henderson, Barry Jones. Los adoradores se retorcían y miraban furtivamente a su alrededor. Los transeúntes, horrorizados, observaban a varios individuos sentados con rostros inexpresivos y sin vida. Solo un nombre, y Daniel Franklin, dejó Max para el último recuento. Mi propio hermano. Una oleada de susurros horrorizados recorrió la catedral. Hasta que se calmó el estruendo, Max exudó un aire de dominio. Para que Marta tuviera la salvación eterna, el padre Martin insistió en que buscara mi perdón. Cuando el Señor juzgue, yo no tendré nada que decir. Pero mi esposa está muerta, y nunca será enterrada sin mi perdón. Max se alejó del atril con un decidido aire de seriedad. Mientras se dirigía al pasillo central, se detuvo ante el ataúd de Marta para admirar el exquisito jarrón de porcelana con flores blancas y azules. Con un gesto rápido, tiró el jarrón al suelo. Durante unos instantes, la capilla se estremeció por el estruendo. Tras recorrer el pasillo, Max llegó al fondo de la iglesia. Desde la segunda fila, su hija Rachael se levantó y se unió a él uniendo sus brazos. Entraron y salieron. Una profunda quietud descendió sobre la abarrotada iglesia a medida que sus pasos disminuían.